Cordial saludo, mi nombre es Yuri Paola Vela Herrera, soy estudiante de Ingeniería de Sistema y pertenezco al CEAC de Sogamoso. Les comento, en el momento no estoy involucrada en trabajo con TIC, pero pues sí lo estuve. Manejaba una base de datos implementada por el Ministerio de Educación. Esta base de datos permitía organizar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas de las instituciones educativas del departamento de Boyacá. Mediante esta base de datos se tenía pues una fuente de información, la cual permitía para la toma de decisiones para cada una de las instituciones del departamento de Boyacá. Aquí en la diapositiva les doy a conocer mis datos de contacto, correo personal, correo electrónico institucional, mi cuenta de Skype y pues mi número celular. A continuación, doy a conocer la evolución que ha tenido las bases de datos mediante una línea de tiempo. En el año, empecemos desde su aparición en los años 60, donde se dio inicio a las bases de datos de red Codacil y a las bases de datos jerárquicas IMS, ya que era posible guardar las estructuras de datos en listas y árboles. También podemos ver que el plan de trabajo se centró en diferentes lenguajes de programación, como COBOL, pues nunca llegaron a establecer un estándar fijo, proceso que se llevó a cabo por ANSI. En cuanto a la economía, se pudo apreciar que bajaron los precios de los computadores para que las compañías privadas pudieran adquirirlos. Esto dio paso a que se popularizara el uso de los discos. También hubo un gran impacto en los sistemas operativos, pues mediante la alianza entre IBM y American Airlines se desarrolló Sabre. Pasamos al año 1970, donde Edgar Codd definió el modelo relacional, a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Por otro lado, Lawrence Larry Ellison desarrolló el sistema de datos Oracle, un sistema de administración de bases de datos relacionales. RDBMS dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. En el año 1980 empezó la comercialización de sistemas relacionales, creación de la SQL, que es lo mismo un lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales. Esta permitía efectuar consultas con el propósito de recuperar información de interés de una base de datos, facilitando la modificación de las bases de datos de forma sencilla. SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales, con su sistema de tablas que eran compuestas por filas y columnas, pudieron competir con las bases de datos que nombré en el año 1960, las jerárquicas y las de red. Sigamos con el año 1990. En este año, la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido pues bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos. Por tercera vez, SGBD se garantizó la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, triggers y algunas características orientadas a objetos. También cabe resaltar el boom de la creación de World Wide Web. A través de este se facilitará la consulta de la base de datos. Seguimos con el año 2000. En este año existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo Lean. El fin primordial del proyecto de Lean es permitir que el código de Visual Studio sea además orientado a objetos, el cual soporta distintos lenguajes de programación como los que relaciono aquí en la diapositiva. Visual C++, Visual Chart, Visual JChart, ASP.NET y Visual Basic.NET. Bueno, continuamos con las principales tendencias
de hacia dónde apuntan las bases de datos y herramientas para su gestión. En la actualidad hay básicamente tres áreas de trabajo. Bases de datos SQL, el cual tiene como desafío evolucionar hacia el manejo de bases de datos distribuida con un modelo diferente al modelo tradicional, pues el anterior era muy centralizado. Y igualmente se debe fortalecer la seguridad de la información distribuida. En tecnología Big Data, el desarrollo y proceso de maduración de tecnología Java es una de las tecnologías que más ha avanzado. ¿En qué se basa la tecnología Java? En su marco de aplicaciones distribuidas de código abierto para procesar grandes volúmenes de datos en un sistema de archivos distribuido escalable y portátil que se conoce como HDFS, y en un modelo de programación MapReduce para procesar cantidades masivas de datos en paralelo mediante un algoritmo que se ejecuta en nodos distribuidos. La base de datos NoSQL tiene varios retos por delante. El primero es definir normas y estándares para que el cliente pueda cambiar de un proveedor a otro en caso de que no quede satisfecho con determinado servicio de este. Y el segundo es formar personal técnico especializado en NoSQL. El tercero es conquistar a los clientes para que adopten NoSQL. En esta imagen voy a dar un ejemplo de utilización de las bases de datos. Podemos ver la utilización de bases de datos en un historial médico, donde cada vez que acudimos al médico, valga la redundancia, se actualiza el registro de nuestra salud como tratamientos, enfermedades, operaciones, entre otros aspectos. Todo esto con el fin de que si en algún caso a futuro se requiere la información o algún dato específico, allí se puede consultar y o recuperar pues de manera fácil y ordenada. Pues esta es una de las ventajas de las bases de datos. A continuación doy a conocer las conclusiones. Las bases de datos generan una gran cantidad de ventajas, como lo son acceso rápido a los datos de manera fácil y ordenada, aumento de la productividad, permite compartir información de manera global, permite tener un respaldo de la información, las bases de datos son dinámicas, lo cual sirve de apoyo para la toma de decisiones. Aunque son muchas las ventajas, también existen ciertas desventajas, como lo son las fallas o ataques remotos a las mismas, incremento de los costos y actualizaciones constantes. Con el uso constante de las TIC vemos que la sociedad va camino a incorporar todos sus servicios en Internet. Bueno, de antemano les agradezco por su atención. Muchas gracias.